¿Qué es la privación lingüística y por qué se produce? La privación lingüística se produce porque un niño no recibe suficiente input lingüístico desde que nace. Consiste básicamente en no tener una lengua. Cuando los niños, nacen, requieren de un ambiente en donde alguien use una lengua para que ellos puedan, a través de su capacidad innata, construir su conocimiento lingüístico. Cuando eso no ocurre, cuando no hay estímulo lingüístico que ellos puedan entender, comprender y procesar, pues ocurre privación lingüística. ¿Qué efectos produce la privación lingüística? La privación lingüística produce un diferente número de efectos cognitivos y conductuales. Cuando no se le da input lingüístico a un niño, también se le priva de la oportunidad de desarrollar otras capacidades sociales, como por ejemplo lo que se llama la teoría de la mente o la cognición social, es decir, la capacidad de identificar estados mentales en los demás, es decir, la capacidad de identificar lo que el otro observa, lo que el otro piensa, la intención con la que me dice algo. Esa capacidad se desarrolla junto con el lenguaje. Y cuando hay privación lingüística, se quiebra esa capacidad de manera que el niño, el individuo, tiene dificultades para identificar intenciones, emociones, incluso observaciones en otros individuos. ¿Cómo se puede evitar la privación lingüística? La privación lingüística es muy fácil de evitar. Lo único que se necesita es que el niño tenga contacto lingüístico con una lengua que puede realmente aprender, ¿no? Ahora bien, en casi todos los casos oyentes, de personas oyentes, pues se da de forma natural, prácticamente no hay nada que hacer. Sin embargo, las personas sordas, los niños sordos, que mayoritariamente nacen en familias oyentes, porque no escuchan, pues no tienen acceso al castellano oral, y lo que requieren es acceso a una lengua de señas. ¿Es legal colocar a un niño en privación lingüística? Bueno, lamentablemente es legal, aunque allí hay una diferencia que realmente es discriminatoria. Si ustedes se enteran de que su vecino ha puesto a su niño en el sótano y no más le da de comer y nunca le habla, jamás le da un solo input lingüístico, seguramente ustedes llaman a la policía y dicen, bueno, aquí hay un abuso y la policía viene y lo rescata. Pero si el niño es sordo y, digamos, no tiene acceso a una lengua de señas, nadie se preocupa. Parece lo normal. Es más, los padres tienen derecho, los padres oyentes de niños sordos, tienen derecho de privar de input lingüístico relevante a sus hijos, y lo hacen de manera regular, no le dan acceso temprano a una lengua de señas, sin que eso signifique ningún problema legal. ¿El implante coclear evita la privación lingüística? El implante coclear es una excelente tecnología que lo que hace es reemplazar la cóclea para que pueda convertir adecuadamente estímulos acústicos, el sonido, en estímulos nerviosos para el cerebro. Y eso es algo positivo. Sin embargo, no se implanta una lengua. No es que ya una vez que llega el implante coclear, ya el niño sabe castellano. Recién ahí puede empezar a aprender una lengua. Y digamos, si el implante es a los 3 años, ya perdió 3 años, ya tiene 3 años de privación lingüística. Si es a los 7, 9, imagínense ustedes. O incluso si es a los 8 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, y por otro lado, el implante coclear no identifica adecuadamente el sonido lingüístico, ¿no? Tiene una calidad de sonido mucho menor, por lo cual es necesario que el niño pase por un largo, meses, a veces años, periodo de entrenamiento para que pueda realmente alcanzar el dominio de una lengua. Por lo tanto, podemos decir que el implante coclear no evita la privación lingüística, hay casos claros, y tampoco exonera de la necesidad de adquirir una lengua de señas. ¿La lengua de señas es perjudicial para un niño sordo? De ninguna manera. La lengua de señas no solamente no es perjudicial, sino es fundamental, necesaria, absolutamente necesaria para que el niño sordo evite la privación lingüística. Sin la lengua de señas, el niño sordo va necesariamente a tener componentes, puede ser muy grande componente o un mediano componente de privación lingüística. Y por otro lado, tampoco existe incompatibilidad
entre la adquisición de la lengua de señas y el uso del implante coclear, porque perfectamente podría alguien, hacer las dos cosas, ¿no? ¿Qué pueden hacer los padres de niños sordos para evitar la privación lingüística? La mayoría de las familias no saben sobre lo que significa la privación lingüística. El Estado debería de darles orientación, una orientación oportuna y explicación de qué significa esto, y también para que puedan aprender lengua de señas y puedan comunicarse con sus hijos. También deben desarrollar un vínculo de apego con su hijo. El apego va a ayudar para que puedan aprender, comunicarse, expresarse y desarrollar su cognición. Si no hay este vínculo, es como una negligencia, porque no van a aprender, no hay comunicación, no hay desarrollo. Las familias deberían de pensar qué es lo más importante de aprender, ¿no? Y también saber sobre temas como la lengua de señas y cómo es la mejor manera de comunicarse con sus hijos. ¿Cómo aprende castellano el niño sordo? Para que aprendan español no es una tarea fácil. Tienen que aprender a leer y a escribir. Pero ¿cómo es que la persona sorda aprende? En primer lugar, deben de tener ya interiorizado, ya adquirida la lengua de señas, para que hayan podido desarrollado la manera de comunicarse, de expresarse, y todo mediante la lengua de señas. Y para que de ahí puedan tener como segunda lengua el español escrito. Necesitan que se le enseñe de una manera utilizando metodología diferente, porque el español es la segunda lengua, porque tienen que entender la gramática, los significados, cómo leerlo, cómo escribirlo y todo expresarlo, y todo esto es un proceso. ¿Cómo es actualmente la educación del niño sordo y cómo debería de ser? Actualmente, ¿cómo es que las personas sordas aprenden? ¿Cómo es su educación? Primero, la mayoría van a colegios especiales. Los colegios especiales, algunos de ellos cuentan con intérprete de lengua de señas o modelo lingüístico o profesores que saben un poco de lengua de señas. Pero la gran mayoría de colegios a nivel nacional no tienen ningún tipo de acceso a la lengua de señas. Y eso es muy difícil y preocupante. Esta situación no es la ideal. También tienen que aprender a tener acceso a los contenidos de currícula nacional y aprender todo tal cual. Actualmente el aprendizaje de eso es limitado. Eso también tiene que cambiar. Porque los niños sordos también tienen que aprender la lengua de señas peruano, aprender el español como segunda lengua y también poder tener todos los contenidos de la currícula y aprenderlo al igual que los demás. Es el derecho que tienen todos los niños, ¿no? De tener una educación de calidad. ¿Cómo afecta la privación lingüística en la educación del niño sordo? El niño sordo, cuando no se le da la lengua de señas, no se le da el acceso, no desarrolla vínculos de comunicación con personas, no aprenden nada sobre su alrededor, eso es privación lingüística. Y eso afecta al cerebro, a la cognición, al aprendizaje, porque no recibe los estímulos suficientes. No desarrolla una comunicación con las personas a su alrededor, no entiende lo que pasa a su alrededor y tampoco tienen cómo expresar lo que siente. Y eso genera un impacto muy fuerte cognitivamente, emocionalmente, socialmente y afecta la comunicación con todas las personas que lo rodean. Eso tiene que cambiar, porque los niños sordos tienen que poder adquirir la lengua de señas y todo lo que aprenden como todos los demás. ¿Qué debería hacer el Estado para evitar la privación lingüística? En primer lugar, debe de priorizar las políticas de atención a personas sordas en todo el Perú. ¿Qué significa ello? Yo pienso que deberían de trabajar en 3 temas. 1, la atención de bebés y niños sordos a más temprana edad posible, para poderle dar los apoyos para que ellos puedan adquirir la lengua de señas. Luego explicaré un poco más sobre eso.
En segundo lugar, deberían de enfocarse en la educación para que cambie el paradigma o el enfoque. Actualmente la educación es denominada la educación inclusiva y no, creemos que debe de cambiar hacia una educación bilingüe bicultural. En tercer lugar, debería de cambiarse la política o designar qué entidad del Estado sería responsable con respecto a las políticas de lengua de señas en educación, salud, difusión de la lengua de señas. Debería haber una entidad responsable para el tema. Lo que el Estado debería hacer es ofrecer a las familias oyentes que tienen hijos sordos la oportunidad de que sus hijos se integren a una comunidad lingüística en señas. ¿Cómo se hace eso? Hay varias posibilidades, pero una que a mí me parece bastante viable, que no tiene mayor gasto dentro de las acciones del Estado, es generar espacios para guarderías para niños sordos, en donde el niño sordo vaya, interactúe al menos por unas horas con otros niños sordos o con personas sordas que le van instruyendo en la lengua de señas. Las propias familias, los propios padres podrían también pasar cierto tiempo ahí enterándose de las posibilidades de la lengua de señas y aprendiendo ellos mismos lengua de señas. Esa sería la manera más apropiada, más directa para evitar la privación lingüística.